Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 conformado por Mauricio Lozano, Héctor López, Araceli Martínez y su servidora Esmeralda Medina. Nosotros vamos a presentar el tema de espectrofotometría de fluorescencia molecular. Bien, para comenzar vamos a empezar definiendo qué es esta espectrofometría. La espectroscopia o espectrofometría de fluorescencia molecular es un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por la liberación de radiación electromagnética y al relajarse a un estado basal liberan el exceso de energía en forma de fotones. Si nosotros nos preguntamos cómo esta técnica lleva a la molécula a este punto de excitación, es necesario conocer lo siguiente. La exaltación ocurre al exponer la muestra a un fotón luminoso. Luego ocurre una colisión con otras moléculas, lo que genera una reducción vibracional, y en consecuencia de esto se empieza a perder la energía. Esto nos lleva a un estado electrónico, aún alterado, pero más bajo. Finalmente, la molécula desciende a un estado aún más basal, emitiendo a su paso a otros fotones con energías muy variadas. Esto nos permite el análisis de diferentes frecuencias de luz con intensidad y estructura relativa. Esta espectrofotometría estudia los procesos de fluorescencia que presentan ciertas moléculas, las cuales tienen la capacidad de absorber la luz a una determinada longitud de onda, y posteriormente emitir a una longitud de onda más larga, menos energética. Este desplazamiento hacia longitudes de onda mayores se llama desplazamiento de Stokes. Esta técnica es muy conocida por sus aplicaciones en análisis bioquímicos, médicos y químicos, también por sus potencialidades en la investigación de compuestos orgánicos. Todo esto debido a su extrema sensibilidad y especificidad. Características principales. Este es un método analítico basado en las propiedades de la fluorescencia de la muestra. También utiliza un haz de luz que provoca la excitación de los electrones de las moléculas de ciertos compuestos y que a su vez provoca que las moléculas emitan luz de una menor energía. Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de fluoróforo. Un fluoróforo o los fluoróforos son compuestos químicos que tienen propiedades especiales por las cuales pueden reemitir luz o fotones de longitud de onda mayor con la excitación por la luz que tiene una longitud de onda inferior. Para el método en cuestión solo pueden analizarse sustancias que tengan esta propiedad de fluorescencia. Algunos ejemplos de fluoróforos son la quinolina, isoquinolina, el indol. Por lo general, la mayoría de los hidrocarburos aromáticos sustituidos tienden a tener esta propiedad de fluorecer. Siguiente. La teoría de la fluorescencia. ¿En qué se basa esta teoría? Bueno, las moléculas tienen diferentes estados llamados niveles de energía. La espectrometría de fluorescencia se refiere principalmente a estados vibracionales y electrónicos. En general, las especies objetos de examen tendrán un estado electrónico basal de interés y un estado electrónico excitado de mayor energía. Dentro de cada uno de estos estados electrónicos hay diferentes estados vibracionales. Esto se explica mucho mejor en esta imagen con estas bolitas grises y verdes, donde se aplica luz sobre una molécula y vemos cómo absorbe esa luz, esos fotones con alta energía. Se excitan los electrones hasta llegar al estado basal. El tiempo que pasa entre el estado excitado y el estado basal es demasiado rápido, de hecho son millonésimas de segundo. El sistema absorbe la energía y la libera también en forma de fotones en todas las direcciones, como se puede observar, hasta llegar al estado inicial o al estado basal. Siguiente. Aquí tenemos otra imagen que explica este fenómeno de fluorescencia. Como podemos ver, estas flechas nos indican la absorbancia del sistema y cómo pasan los electrones de los orbitales S1 a S2 por la aplicación de energía o luz a este sistema. Y cuando cambian los electrones de los orbitales S1 a S2, ocurre un suceso que se denomina como conversión interna. Aquí es cuando ya los electrones empiezan a descender en los orbitales, o se hace a perder energía.
Y esta conversión provoca la fluorescencia, que simplemente es el estado de relajación de las moléculas del sistema. Siguiente. ¿En qué consiste esta técnica de espectroscopía? Es un tipo, como ya lo dije, espectroscopía electromagnética que analiza la fluorescencia de una muestra. Se trata de utilizar un haz de luz, por lo general luz ultravioleta, que excita los electrones de las moléculas de ciertos compuestos y provoca que emitan luz de una menor energía. Generalmente luz visible, aunque, bueno, no necesariamente. Una técnica complementaria es la espectrometría de absorción, y aquí vemos la imagen que de esto trata toda la teoría de la fluorescencia. Eso simplemente son electrones excitados que cambian de orbitales y al descender en los orbitales liberan la energía en forma de fotones. El espectrofotómetro lo que va a hacer es calcular la energía absorbida y la emitida, pero esto lo vamos a explicar posteriormente. Siguiente. Aquí vemos unas gráficas de los espectros de emisión y de absorción. Es un experimento típico. Se miden las diferentes frecuencias de luz fluorescente emitida por una muestra. Y vemos cómo los espectros de emisión y de absorción son muy parecidos. Esto se debe a que la energía que absorbe el sistema químico es la misma energía que emite el mismo sistema. Es por esta razón que las gráficas son muy parecidas entre sí. Un espectro de excitación se mide mediante el registro de una serie de espectros de emisión utilizando luz de diferentes longitudes de onda. Siguiente. Bueno, como había comentado anteriormente mi compañero, se utilizan dos tipos generales de instrumentos. El primero es un fluorómetro de filtro. Este utiliza filtros para aislar la luz incidente y la luz fluorescente. El segundo es un espectrofluorómetro. Usan monocromadores de retículo de difracción para así aislar la luz incidente y la luz fluorescente. Ahora, ¿cuáles son los componentes de ambos instrumentos? Tenemos en primer lugar las fuentes de excitación. Pueden ser lámparas de tungsteno. Las más comunes son de xenón y de mercurio. La lámpara de xenón es más versátil que la lámpara de mercurio. Esta lámpara produce una intensa radiación por el paso de corriente en una atmósfera de xenón. El espectro de este tipo de lámpara es continua. Estamos hablando de 250 a 600 nanómetros. Esta forma un pico de máxima intensidad a 460 nanómetros. Tenemos a los filtros y monocromadores. Para los fluorímetros de filtros se utilizan frecuentemente fijos de absorción y filtros de interferencia. Y para los espectrofluorímetros generalmente utilizan rendillas de difracción como monocromadores. Tenemos en tercer lugar a los detectores. Debido a que la señal de fluorescencia es de baja intensidad, se requiere de un potente sistema de amplificación. Por esto son preferidos los tubos de fotomultiplicadores. Aunque también se usan comúnmente los fototubos en aparatos de menor precio. Y por último lugar tenemos a las celdas. En la fluorescencia se utilizan celdas de vidrio común cuando la radiación que se maneja es de un rango visible. Y para la ultravioleta es necesario utilizar sílice o un cuarzo. Ahora, ¿cómo funcionan? En primer lugar, podemos observar en la imagen que está la fuente. Casi todos los instrumentos de fluorescencia utilizan ópticas de doble haz para compensar las fluctuaciones en la potencia de la fuente. La luz de una fuente de excitación pasa a través de un filtro o monocromador e incide sobre la muestra. Como ya mencioné, diversas fuentes de luz pueden ser utilizadas como fuentes de excitación. Esto incluye a los láseres, a los fotodiódidos y a las lámparas. Los arcos de xenón y lámparas de vapor de mercurio. En segundo lugar, tenemos a un filtro o monocromador de excitación. Una parte de la luz incidente es absorbida por la muestra y algunas de las moléculas de muestra producen una fluorescencia. La luz fluorescente es emitida en todas las direcciones. Aquí se puede observar en la imagen cómo del filtro o monocromador pasa la muestra y esta emite una radiación dispersada, llegando al punto número 3. Parte de esta luz fluorescente pasa a través de un segundo filtro o monocromador, llegando así a un detector, el cual muy a menudo se encuentra a 90 grados, con respecto al haz de luz incidente para minimizar el riesgo de que la luz incidente reflejada o transmitida llegue al detector. ¿Por qué necesariamente tiene que ser a 90 grados? Bueno, pues a otros ángulos la dispersión por la solución y las paredes de la cubeta
puede causar grandes errores en la medida de la intensidad. Llegamos al cuarto paso. La radiación emitida llega al detector fotoeléctrico, luego de atravesar el filtro o monocromador de emisión. El detector puede ser de un solo canal o de múltiples canales. El de un solo canal solo puede detectar la intensidad de una longitud de onda en cada momento, mientras que el de múltiples canales detecta la intensidad en todas las longitudes de onda simultáneamente. Un monocromador transmite la luz de una longitud de onda y una tolerancia ajustable. El tipo más común de monocromador utiliza un retículo de difracción, como ya mencioné, es decir, la luz colimada entra a una rejilla y sale con un ángulo diferente dependiendo de la longitud de onda que se transmite. Para permitir las mediciones de la anisotropía se añaden dos filtros de polarización, uno, como se puede observar en la imagen, uno después del monocromador de excitación o filtro y otro antes de este. Llegamos al paso número 5. El haz de referencia pasa por un atenuador. Este reduce su poder aproximadamente 100 veces. Llegamos finalmente al sexto paso, que vendría siendo el dispositivo de lectura. Ambos rayos llegan al amplificador diferencial y de ahí al registrador. Al medir los espectros de fluorescencia, la longitud de la onda de luz de excitación se mantiene constante, de preferencia en una longitud de onda de alta absorción, y este monocromador de emisión escanea el espectro. Para medir los espectros de excitación, la longitud de onda que pasa a través del filtro o monocromador de emisión, como ya dije, se mantiene constante y se va escaneando durante el proceso. El espectro de excitación generalmente es idéntico al de absorción, ya que la intensidad de la fluorescencia es proporcional a la absorción. Ahora veremos las ventajas de la espectrofotometría de fluorescencia molecular, donde podemos mencionar que estas mantienen una mayor sensibilidad que un ultravioleta visible, además que contienen unos detectores con mayor rango. Otra ventaja es que mantiene exploraciones desde hasta 24.000 nanómetros por minuto. Mantiene un mayor rango de selectividad, dado que solo un 10% de las sustancias emiten fluorescencia y espectros de emisión y excitación específicos. Nos proporciona una información cuantitativa del ambiente químico, refiriéndonos a su polaridad local, su viscosidad, el pH y temperatura. Entre otras ventajas que posee es que tiene una gran aplicación cuantificada a moléculas orgánicas en productos alimenticios, farmacéuticos, clínicos y naturales. Además, que tiene marcadores más seguros debido a que sustituyen los marcadores radiactivos. En tanto a la técnica, así como los instrumentos como la operación son sencillas y económicas, puesto que proporcionan al usuario una experiencia eficaz con un mínimo entrenamiento. Y también mantienen una inmunidad a la luz ambiental. Así como tiene ventajas, este tipo de espectrofotometría también tiene desventajas. Una de estas es que la longitud de onda del láser no puede ser una muy grande. Se encuentra que los límites de detección son inferiores a la absorción molecular ultravioleta visible. Además, que se ven afectados por la rigidez de su molécula, su polaridad solvente, el oxígeno disuelto, el pH y por el efecto autoextintor que presenta la sustancia y su temperatura. Incluso el papel filtro, materiales de tersorios y el material de tejido afectan este tipo de espectrofotometría. Bueno, ahora hablaremos de los campos de aplicación. Las aplicaciones biológicas ocupan un 70% aproximadamente del mercado de la fluorescencia, como la investigación bioquímica, investigación biofísica, enzimología, biología molecular, ciencias de los alimentos y nutrición, farmacología, entre otras. El enorme crecimiento de las aplicaciones de fluorescencia en el campo de las ciencias de la vida ha sido posible gracias al desarrollo de un gran número de nuevas sondas fluorescentes. Empresas que utilizan la espectrofotometría de fluorescencia molecular. R&D en empresas farmacéuticas y de investigación en general. La empresa Intex, que se dedica a la instrumentalización, al igual como el CIO, que es un centro de investigaciones en óptica, donde se enfoca en la detección molecular para aplicaciones biomédicas. En las aplicaciones experimentales podemos encontrar los estudios de interacciones e hibridación de ácidos nucleicos o proteínas, la medida de calcio intracelular, las medidas de la familia de proteínas verde fluorescente o GFP,
inmunoensayos con sondas fluorescentes y ensayos de actividad antioxidante de suero, entre otras. Pues bueno, como conclusión, esta técnica de análisis químico es moderna, ya que está basada en el principio de la excitación y de la emisión de la radiación característica por el analito, lo que es muy útil y de carácter más sensible que otras técnicas y por consiguiente nos proporciona un resultado más eficiente. Esto nos ayuda ya sea a tomar mejores decisiones o a brindar un reporte de información más confiable. Pues gracias por su atención.